damos paso a la señora Nuria López, de Saving and Investment Solutions, de Caser Grupo Helvetia, para hablarnos justamente de uno de estos productos, que es el de la hipoteca inversa. Cuando quieras, Nuria. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación que nos habéis hecho a Caser para poder explicar este producto de licuación de patrimonio inmobiliario, de los que somos los primeros en lanzarlo y somos la única aseguradora en el mercado español que lo tiene. La verdad es que mi compañera Marta me ha abierto mucho la puerta me ha dado pie para poderlo explicar fácilmente, pero bueno, yo me voy a focalizar más en lo que es la hipoteca inversa, aunque sí que os voy a explicar las diferencias que tenemos versus la nuda propiedad, para también un poquito entender el por qué hay mucha más contratación en España de nuda propiedad, como comentabas, respecto a hipoteca inversa, ¿no? La hipoteca inversa está totalmente regulada y el Banco de España la define como un tipo de préstamo hipotecario dirigido a personas mayores de 65 años y con vivienda en propiedad. Entonces, a diferencia de un préstamo convencional, es aquí el titular del inmueble quien recibe unos ingresos a cambio de la vivienda y, además de no perder la propiedad, puede seguir viviendo en ella pues, los años de su vida, ¿no? Entonces, a mí muchas veces, cuando hago alguna conferencia, me dicen ¿cómo definirías tú en una frase lo que es la hipoteca inversa? Pues yo siempre digo que es el único producto regulado, porque es totalmente regulado, que permite obtener unos ingresos de la vivienda sin perder la propiedad y sin dejar de vivir en ella. ¿Qué ocurre? Bueno, la regulación de la hipoteca inversa en España vino tarde, vino en el año, se reguló por la Ley 41/2007, hasta el 2007 no teníamos una regulación específica del producto y a posteriori vino una orden ministerial del 2011 donde se regulaba el régimen de transparencia y comercialización y decían, bueno, esta ley decía, pues tienes que tener una FIPER, qué tipo de documentación se requería, a su vez obligaba a hacer una tasación por una sociedad de tasación homologada, te requería un asesor independiente. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Lo que ha ocurrido en España es que, primero, la hipoteca inversa se reguló mucho más tarde, con lo cual la nuda propiedad se empezó a ofrecer antes y era más conocida, porque la hipoteca inversa, como he dicho, tuvo una regulación tardía respecto a otros países, como puede ser Estados Unidos o el Reino Unido, donde en los años 60 ya existía regulación del producto y ya se contrataba. Y en segundo lugar, claro, estamos hablando de fórmulas completamente diferentes. En la nuda propiedad, que es el producto que ha comentado mi compañera Marta, del Colegio de Registradores de Cataluña, la persona cede la propiedad de la vivienda, es decir, dejas de ser propietario de tu casa y tú sigues viviendo en la misma como usufructuario. Tienes el uso, pero pierdes la propiedad, de tal manera que en el momento que esa persona o ese matrimonio fallece, ya la operación ya se acaba, porque la propiedad ya la han vendido. En el caso de la hipoteca inversa, se mantiene la propiedad de la vivienda y el uso, de tal manera que esa propiedad luego va a los herederos, que le heredan con el valor de la casa, menos, un poco minorado, por lo que los padres han percibido con los intereses. De tal manera que, ¿qué ocurre? La hipoteca inversa va destinada a personas con herederos. Si no tienes herederos, no tiene sentido mantener la propiedad para nadie. Y en segundo lugar, obviamente, si tú no vendes esa propiedad, lo que vas a percibir por parte del banco, de la compañía aseguradora como es Caser, es menor a lo que te concede la venta de la propiedad, que es la nuda propiedad. Entonces hay personas que con la hipoteca inversa no les salen los números y dicen, bueno, prefiero sacrificar esa herencia de mis hijos, aunque con ello voy a recibir los ingresos que necesito. Entonces, y luego otro punto, perdona, que también quería comentar, es que somos pocas las entidades que estamos ofreciendo el producto en España. Nosotros salimos en el 19, somos la única aseguradora y actualmente hay alguna entidad financiera más, pero somos pocos. Entonces, siendo pocos, además pocos que la divulgamos, es difícil que se conozca. Entonces, al final, esta divulgación que estamos haciendo en medios, pues como el Observatorio Europeo de Pensiones, que nos está dando esta oportunidad, hace que se dé a conocer el producto y poco a poco sea una fórmula que más encaje. Pero yo os diría lo siguiente, o sea, es que no es ni mejor ni peor, es diferente. Si tienes herederos y quieres mantener la propiedad, hipoteca inversa. Si no tienes herederos o te da igual no preservar esa propiedad para tus herederos porque tienes otras propiedades o no la quieres dejar en herencia, pues puedes hacer la nuda propiedad, que cedes esa propiedad y te permite obtener unos ingresos más elevados. Entonces, bueno, otro tema importante de la hipoteca inversa sería el tema fiscal, porque hay muchos clientes que nos dicen, ¿y esto va a tener alguna repercusión para mí en el impuesto de la renta? Y le dices, no, si es que no tiene ninguna repercusión, porque esto es como una línea de crédito y cuando uno percibe un préstamo, eso no tributa, ante lo cual
es totalmente neutro. Y por contra, si haces impuesto de patrimonio, la deuda acumulada es un gasto deducible, con lo cual también es un punto importante que a las personas que lo vienen a contratar les importa porque dicen, ostras, que esto no me afecte de cara a mi tipo o lo que tengo que tributar en el IRPF, ¿no? Bueno, pues como hemos comentado, en España tenemos, bueno, también acorde, porque la verdad es que me ha abierto, Marta, mucho la presentación, ¿no? Es decir, tenemos una España por descubrir. O sea, los españoles han ahorrado mucho, pero han ahorrado en vivienda. Tenemos que un 71% de la riqueza de las familias españolas está en vivienda. O sea, tienen poco ahorro y mucho patrimonio. Y que el 90% de los mayores de 65 años tienen vivienda en propiedad. Si hablamos de que un 20% de la población española tiene más de 65 años, estaríamos, y que este 20% es 9,9 millones de españoles, si decimos que un 90% estaríamos hablando casi 9 millones de españoles con más de 65 años que podrían ser público objetivo. O sea, es que estamos hablando de una barbaridad. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí un poquito iría a colación lo que ha comentado mi compañera, es decir, las operaciones, aquí hablando solo de hipoteca inversa, pues bueno, es un producto que era prácticamente desconocido. Nosotros salimos en el 2019, hubo un pico en el 22 porque éramos varias entidades las que lo estábamos ofreciendo y en el 23 y 24 pues empezó a caer porque somos 2 o 3 solo. Entonces, al final, estos datos estadísticos que hemos dicho que precisamente se han salido del registro son provisionales porque los datos de junio no están cerrados. Entonces, creo que seguramente iría más. Pero, como veis, son pocas todavía. ¿Por qué? Porque no se conoce mucho y porque somos pocas las entidades que lo estamos ofreciendo y que lo estamos dando a conocer. Bueno, ¿cómo es el producto que tenemos en Caser? Pues bueno, me enorgullece decir que somos la única compañía, además es que tenemos todas las fórmulas que la ley permite para poder percibir una hipoteca inversa. Es decir, cobrarlo todo de golpe al principio, con lo cual recibes una disposición única, que suele ir entre el 12 y el 40 y pico % del valor del inmueble. Esta persona recibe esa cantidad de golpe y ya está. Sigue siendo propietario de la vivienda, vive en ella y cuando fallece, como he dicho, los hijos normalmente ¿qué hacen? Venden la vivienda, ¿de acuerdo? Y entonces en el mismo acto de compraventa liquidan la deuda con la compañía y se quedan ellos el diferencial en herencia. Salvo que la deuda sea pequeñita o hay hijos que lo que hacen es que se refinancian para devolver la deuda y quedarse ellos con el inmueble. La otra opción que tenemos es con disposiciones mensuales. Hay personas que dicen, no, yo no quiero este dinero de golpe, porque realmente cogerlo todo de golpe, salvo que sea para una necesidad, hay personas que se jubilan y dicen, oye, es que tengo todavía un préstamo vigente porque pedí un préstamo para ayudar a mis hijos, o hice una ampliación hipotecaria para una reforma, y solo con quitarme esa deuda yo ya viviría tranquilo. Entonces, es en el caso que hacen la disposición total. Pero si esto no hace falta, nosotros recomendamos ir cobrando mensualidades poco a poco que te vayan complementando esta pensión de jubilación, porque de esta manera pues tú vas generando, como si dijésemos, la deuda se te va acumulando, lo que tú vas, conforme vas percibiendo. Y la última que hemos lanzado al mercado, que fue en julio de este mismo año, es la que llamamos disposición mensual concentrada. ¿Por qué? Porque había muchas personas que te decían, yo no quiero una disposición mensual hasta los 100, 112 años, es que no. Yo quiero una disposición mensual más alta, pero a más corto plazo. Y en este caso puede oscilar entre 2 y 15 años. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo tengo una segunda vivienda a la que todavía voy, pero es que dentro de 5 años la quiero vender. Y entonces ya recibiré dinero por allí. O es que yo sé que en algún caso los hijos dicen, mis padres van a necesitar más dinero durante 5 o 6 años. Luego ya no, pues porque o le han diagnosticado una enfermedad o mi idea es que se vayan a una residencia y vender el piso. Es decir, hay situaciones varias que hacen que haya personas que no quieran recibir a tan largo plazo, sino que quieran concentrarlo en mensualidades más elevadas, pero a lo mejor a 10, 15 años, 8, 5, sin que sea tan largo. Entonces, este producto novedoso lo lanzamos el mes de julio. Y en lo último que pongo en la pantalla, que es combinación, es porque además de poder percibir estas mensualidades concentradas o prácticamente vitalicias, dejamos coger una disposición inicial optativa para quien diga, no, yo quiero mensualidades, pero además quiero 15.000 euros de golpe o 20.000 para lo que haga falta, ¿no? Entonces, esta opción también existe. Bueno, ¿cómo funciona la hipoteca inversa? Pues bueno, pueden ser 1 o 2 titulares propietarios, que tienen que ser propietarios de la vivienda. Nosotros la ofrecemos con o sin servicios, es porque en Caser tenemos una empresa también de servicios. Incorporamos voluntariamente para quien lo quiera, pues atención médico-telefónica 24 horas, ayuda a domicilio, como una opción más del producto. Tiene un interés fijo, el crédito, como he dicho, sobre un valor del inmueble
La deuda es conforme vas percibiendo con los intereses que se van generando y cuál es la cancelación natural tras el fallecimiento, pero se puede cancelar en cualquier momento. Nos encontramos con muchas personas que deciden vender la vivienda y dicen, vendo la hipoteca, cancelo la hipoteca inversa porque vendo la vivienda. La venden, la cancelan y ya está. O incluso personas que reciben alguna liquidez y hacen algún tipo de cancelación parcial, que también es posible en el producto. Bueno, ya estoy acabando prácticamente porque sé que vamos un poco mal de tiempo, pero al final, como hemos dicho, los requisitos ¿cuáles son? Tener más de 65 años, lo podemos hacer hasta los 100, ser propietario de una vivienda. Cuando digo libre de cargas, se pueden cancelar estas cargas si dan con la disposición inicial de la hipoteca inversa. Tiene que ser la vivienda habitual, no se hace para segundas viviendas y, como hemos dicho, con herederos. No es que la ley te prohíba hacerla con herederos, pero nosotros en Caser siempre decimos, preferimos no hacer una venta antes de hacer una mala venta. ¿Y para qué te voy a vender una hipoteca inversa? Si no tienes un heredero, en este caso asesoramos mejor que se hagan una nuda propiedad, como estábamos comentando. Y bueno, y ya nuestra experiencia nos indica que el público objetivo al que nos vienen, nosotros decimos jóvenes con tiempo libre y salud. Normalmente son personas, digo 75, pero bueno, y más con los datos demográficos que también nos ha explicado nuestro compañero, podrían llegar hasta los 80 en muchos casos, ¿no? Que necesitan liquidez para disfrutar la vida, porque dicen, oye, ¿por qué no mantener mi nivel de vida? ¿Por qué no viajar? ¿Por qué no vivir más desahogado? Una señora que me decía, es que a mí me gusta ir a la peluquería todas las semanas y viajar con mis amigas. Pues aquí el interlocutor es el propio cliente. Y en otras, ya cuando entramos más a la etapa de dependencia, que estaríamos hablando ya de personas a partir de los 80, pero te digo 80, puede ser 80 y, porque que en este caso necesitan ya liquidez porque necesitan más cuidados en el hogar o porque quieren irse a una residencia, que una vez han firmado la hipoteca inversa pueden alquilar la vivienda, irse a la residencia y percibir el doble ingreso, el de la hipoteca y el de la residencia, o porque empiezan a ver las orejas al lobo y dicen, oye, mira, es que sé que a fulanito necesita una cuidadora, yo la voy a necesitar y quiero financiarme, ¿no? Y en este caso el interlocutor es los hijos. Y bueno, no quiero expandirme más porque daría para mucho, pero sé que vamos con el tiempo justo. Muchas gracias de nuevo.